los asistentes a la sala y poder dar inicio. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Ya les agradecemos su participación y asistencia a este ciclo de conferencias. Estamos por iniciar. Les pedimos que si tienen alguna pregunta, el día de hoy contamos con la participación de los 4 ponentes que estuvieron en los días anteriores. Si quieren ir escribiendo sus preguntas en el chat o también, bueno, existe la posibilidad, si quieren hacerlo directamente, si les pedimos que levanten la mano para que se les pueda habilitar el micrófono. Muchas gracias. Y en unos momentos iniciamos. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Les agradecemos su asistencia y participación.
El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional les vuelve a dar la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta última actividad de los ciclos de conferencias organizados estos meses, y que el día de hoy, bueno, contamos con la participación de los 4 profesores que compartieron diferentes temas con ustedes. Y bueno, es la oportunidad para que si ustedes quieren ampliar sobre algunas dudas que hayan quedado o quieren hablar sobre un tema en particular con ellos, bueno, pues es la oportunidad de hacerlo. Les pedimos que pongan en el chat sus preguntas. Bueno, para mí es un placer volver a presentar a los ponentes, que en este caso tenemos, los voy a nombrar solamente por el orden en que estuvieron participando en el ciclo. Al doctor Miguel Ángel Plasencia Espinosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Sí, doctora. A la maestra Lilia Tapia López. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Oxana Lazo Samayoa. Buenas tardes. Bienvenida, doctora. Y al doctor Víctor Eric López y López. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, mientras se animan los asistentes a realizar algunas preguntas, a mí me gustaría que ustedes pudieran hablarnos sobre el impacto que tienen los bioprocesos en los desarrollos biotecnológicos. Doctora Oxana, si quiere iniciar. Bueno, con respecto específicamente al tema que tuve la oportunidad de compartirles el día miércoles, yo creo que es un área que sigue en crecimiento, que es un área que tiene mucha aplicación tecnológica y específicamente en el área de alimentos, que es el área que me corresponde a mí. Es un área que sigue evolucionando, ¿no? Sobre todo por el tipo de microorganismos que se van empleando, por todas estas técnicas para poderlos conservar, por mejorar incluso las características del producto final, en el caso de las fermentaciones. Cada vez se avanza más en tener justamente este control sobre el producto y estas mejoras en las características organolépticas, en el caso de las bebidas alcohólicas en el producto. Entonces, creo que es un área que todavía tiene mucha oportunidad de crecimiento y de mejora. Y bueno, y que afortunadamente en este centro estamos como grupo de trabajo formando parte de ello. Gracias. Doctor Miguel Ángel. Gracias, doctora. Bueno, pues si pensamos en bioprocesos, pues han existido desde que se conoce el nacimiento de nosotros como civilización, ¿no? Hablamos de la producción de queso, de vino, etcétera, ¿no? Que sin duda no sabíamos muy bien de qué se trataba, pero en realidad representan bioprocesos que finalmente con el avance que hemos tenido, bueno, pues refinamos y podemos generar no solamente esos que al principio, pues como lo dice la doctora Oxana, eran alimentos, ¿no? Ahora hay bioprocesos que impactan nuestra salud, la salud de los animales, el cuidado del medio ambiente, la remediación de agua, de suelos, etcétera, ¿no? Incluso para aplicaciones en industria, pues que no tiene que ver con alimentos, etcétera, ¿no? Por supuesto que el impacto de los bioprocesos en nuestra vida es enorme, ¿no? Es de los más grandes que hay, ¿no? Bioprocesos, si hablamos, por ejemplo, ahora para la generación de antivirales, pues obviamente es un bioproceso, ¿no? Es un proceso que utiliza herramientas que provienen de organismos vivos para pues un objetivo, que en este caso pues es la salud, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es enorme el impacto que los bioprocesos tienen en nuestra vida y que han tenido desde que surgimos como civilización, ¿no? Gracias, maestra Lidia. Sí, yo creo que los bioprocesos son muy importantes para el desarrollo biotecnológico porque a través del estudio de los parámetros de operación que se requiere para la producción de algún microorganismo, nosotros también podemos dirigir las rutas metabólicas, ¿no? Y obtener los productos que nos interesan. Por ejemplo, en el caso de las microalgas que tuve la oportunidad de platicarles, a través de causar un estrés en los cultivos se puede incrementar el producto pigmentos.
pero si causamos, ponemos una disminución en la fuente de nitrógeno, entonces dirigimos la síntesis de lípidos, ¿no? O si aumentamos la concentración de una fuente de carbono, en este caso el CO2, pues podemos obtener cultivos con una mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, el estudio de cada microorganismo, así como los parámetros que se utilizan, tanto físico-químicos o bien a través de la interacción que existe con otros microorganismos, pues son una clave importante para obtener los desarrollos biotecnológicos, ya sea a nivel de investigación o para trasladarlos a el área industrial. Muchas gracias, doctor Eric López. Gracias, doctora, y bienvenidos de nueva cuenta. Es un placer estar con ustedes. Y, bueno, con respecto a la pregunta, ¿qué importancia tienen los bioprocesos para producir los productos biotecnológicos? Pues bueno, en realidad, por medio de un bioproceso, de acuerdo a su definición, ¿no? Biotecnología se utiliza células o sus partes, ya sean animales, vegetales, microorganismos, además de organismos vivos, ¿no? Para producir productos de interés, decía el doctor Maple, también para bioremediación de sitios contaminados, ¿no? Entonces, la importancia radical es que no haya otra manera de producir estos productos, ¿no? Ahora bien, a escala comercial, pues obviamente el interés es llegar a ello, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia. Muchas gracias. Hay una pregunta ya en el chat que nos hace el maestro Kawich, que bueno, porque él nos ha estado acompañando durante todo este tiempo. Y lo que él pregunta es, en el caso de las estimaciones de ahorro de CO2, ¿se estima en su elaboración? ¿O en su uso es claro que tendremos su emisión? ¿Pero eso lo hace viable para el cumplimiento de los acuerdos de París? Doctor Miguel, si quiere responder. Sí, no entiendo muy bien la pregunta. Quizá la segunda parte pueda ayudar. Si tendremos en un mediano plazo una disminución de costos económicos y sociales de producción, entendiendo que también se usan cada vez mayores extensiones de terrenos para su producción. Es que no entendí la producción de ¿la producción de qué? O bueno, a lo mejor si nos pueden apoyar y abrirle el micrófono al maestro para que la pueda formular quizá directamente. Aunque entiendo por lo que en preguntas anteriores que él se refería un poco a, por ejemplo, en el caso de lo que comentaba la maestra Lilia, de utilizar estas algas para la obtención de biocombustibles, y que si esta obtención de biocombustibles tendría como el mismo impacto ambiental al ser obviamente utilizados en los procesos de combustión. Entonces, imagino que la pregunta está relacionada o va en ese sentido. Ya puede hablar el maestro si gusta. Sí, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctores. Buenas tardes, maestra. Bueno, primero que nada. Sí, Miguel, lo que pasa es que al final del día, yo de lo que preguntaba la ocasión anterior y que tenía que ver precisamente con esta importancia de la generación de los biocombustibles, y preguntaba precisamente lo de las emisiones del CO2. Yo entiendo que al ser un biodiesel, que particularmente la maestra era lo que se refería
en la plática anterior nos decía, ¿no? En cuanto que sí, al ser al final un combustible como tal, pues iba a tener una generación de CO2 con las consecuencias que tenía, sí. Ahora, pero también entiendo que su producción tiene una cadena que al final de cuentas nos lleva a un ahorro de emisiones de CO2 de lo que sería la obtención de diésel de las maneras tradicionales, como lo estamos haciendo el día de hoy. Pero también el biodiesel, hoy como tal, tiene enormes costos económicos y también tiene enormes costos sociales, por lo que es el direccionar grandes cantidades de tierra para poder hacer estos cultivos que después se van a utilizar, sea nopal, sea maíz, etcétera, para poder generar estos biocombustibles. Entonces, la gran pregunta, México está metido en estos acuerdos de Kioto, París, el acuerdo 2030. Entonces, a un mediano plazo, pues tendremos que estar cumpliendo ciertas cuotas en cuanto a lo que es la emisión o disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿realmente serán costeables estos biodíseles en un corto plazo, en un mediano plazo? Ya estamos a 9 años para entrar en los cumplimientos de los acuerdos, tomando en cuenta los costos económicos y también los costos sociales que se van a tener con relación a esta propuesta de los biodíseles. Eso sería, no sé si de manera general. Muchas gracias. Doctor Miguel, no sé si quiere emitir su opinión. Sí, pues es un asunto en verdad complejo porque pues no solamente como tú lo mencionas, va a tener un impacto económico, social, es también una cuestión de política de Estado, ¿no? El gobierno que actualmente tenemos aparentemente no solamente con los biocombustibles, sino con energías renovables, ¿no? Se ha mostrado muy escéptico hacia su uso, no solamente, digamos, como un combustible líquido, que es el caso del biodiesel, ¿no? Hay otras alternativas como alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, pues el punto de vista es complejo. Lo que nos corresponde, yo creo, a nosotros es determinar una factibilidad técnica, en principio, como todos los bioprocesos, ¿no? Es posible generar un producto renovable, ¿no? Que sustituya el combustible que actualmente se usa, como es los derivados del petróleo, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible o no es posible? Bueno, si técnicamente es posible, viene una segunda etapa que tiene que ver con un escalamiento. No, yo creo que hay la activación de los micros, porque si no, perdón, es que van a sentir pensé que no sé, como confitriones para que abran sus micros cuando quieran. Si no, Gracias, René. Gracias por la opinión. Sí, entonces viene una segunda etapa que tiene que ver con cuánto cuesta. Ya sé que es factible, ya sé que es posible producirlo. Ahora, ¿cuánto cuesta producirlo? Yo sé que en algún momento podría cambiar alguna situación, ¿no? Con cada vez la escasez, por ejemplo, de petróleo, puede cambiar en algún momento esa coyuntura y se puede volver relevante esa tecnología, ¿no? Entonces, lo que estamos, desde mi trinchera donde estoy, sí estamos trabajando con algunos bioprocesos que tienen que ver, yo no precisamente con diésel, pero sí con bioetanol. Actualmente los números dicen, es posible técnicamente, económicamente no es factible. ¿Qué tiene que darse? Pues un conjunto que tiene que ver desde las decisiones políticas, ¿no? De poder incentivar incluso como investigadores o como tecnólogos el desarrollo de pues nuevos procesos que orientados obviamente a generar productos alternativos a los no renovables, ¿no? Entonces sí es un problema sumamente complejo. Yo lo hablo desde donde estoy, soy investigador y la primera parte, como te repito, es posible técnicamente. Si dice sí, vámonos a ver si es factible económicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí los que trabajan más con diésel pues podrían tener un poquito más de información. Lo que sí creo que sí es un problema sumamente complejo, que no nada más tiene impacto social, tiene impacto político, ¿no? Y no es regional, es mundial, ¿no? Porque como tú lo dices, no son estados o municipios, es como país nosotros tenemos que cumplir con esos compromisos que se adquirió
Y yo lo veo en realidad muy lejano la posibilidad, ¿no? Dependemos completamente todavía del consumo de ese tipo de productos y veo complicada la posibilidad, ¿no? Y muy escaso el apoyo de las instituciones federales hacia este tipo de investigaciones, ¿no? Es lo que yo podría aportar. Muchas gracias. Bueno, no sé, doctor Eric, que también su área es sobre este tipo de investigaciones, si pudiera abundar un poco. Claro que sí, muchas gracias, maestro Freddy. En mi opinión, ¿no? Es un área de oportunidad, ¿no? El aprovechamiento de CO2, la maestra Lilia lo especificó con el cultivo de algas, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Para producir biocombustibles. El CO2 es una materia prima y como biotecnólogos y posteriormente en el desarrollo de bioprocesos, vamos a poder utilizar el CO2 como materia prima, ¿no? Ahora sí que primaria, ¿no? En algunos procesos utilizamos glucosa, materias primas como sacarosa, etcétera, ¿no? Pero el CO2 va a ser una materia prima fundamental para producir productos biotecnológicos, no solamente biocombustibles, sino muchos derivados, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues obviamente gracias a las células autotróficas, ¿no? Que tienen la capacidad de fijar este dióxido de carbono para producir pues todos sus componentes celulares y nosotros tomar esa ventaja de estas células, desarrollarlas. El problema de estas células es que crecen muy lento, ¿no? Pero bueno, aprenderle de las plantas como lo hacen naturalmente para poderlas meter a un reactor y poder aprovechar todo este dióxido de carbono. Si nosotros liberáramos o consumiéramos el carbono mineral, pues sí nos meteríamos en un problema muy grande. O si se consumiera el petróleo, que a final de cuentas unos 50 años, pues ya va a ser borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero todavía hay otros problemas, ¿no? Como el metano, que está naturalmente, el gas natural, que según las estadísticas es una cantidad impresionante que sí nos puede meter en problemas de este tipo, ¿no? Sin embargo, como lo dijo el doctor Plasencia, deben implementarse políticas, ¿no? De reforestación en todos los niveles, en todo el mundo, no nada más en México, para poder aprovechar todo este dióxido de carbono y evitar este efecto de gas invernadero, ¿no? Como biotecnólogos y como desarrollos de bioprocesos debemos aprovechar esto como una materia prima. Como les decía en la charla, todo es un área de oportunidad para nosotros, ¿no? Y bueno, como dicen por ahí, ¿no? El que tenga ojos que vea y poder desarrollar la tecnología, bien dicen, investigando, descubriendo y aprovechando, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, doctora Lilia, no sé si pudiera también o quisiera comentar respecto a la ponencia, que fue realmente el origen de la pregunta. Claro que sí, doctora. Maestro Freddy, gracias por la participación en este evento. Su pregunta me parece sumamente pertinente porque algunas veces en investigación se nos olvida mirar la parte social, ¿no? Recordemos que justamente el ambiente pues tiene 3 aristas: los recursos naturales, la parte social y también la parte económica. Entonces, poder integrar estos 3 con indicadores adecuados nos permitiría también calcular el impacto ambiental de manera integral de las tecnologías que proponemos desarrollar. En este sentido, pues la generación de emisiones de CO2, claro, es un problema, ¿no? Que tiene que ver también con el calentamiento global, pero también tenemos otro problema que tiene que ver con que actualmente la mayoría de combustibles que utilizamos pues son de origen fósil y también hay estimaciones de que el petróleo, las reservas de petróleo están súper bajas y nos vamos a quedar sin esa fuente de energéticos. Lo veíamos la semana pasada, me parece, cuando hubo este problema en el norte, ¿no? En Texas, que no tuvieron acceso para el gas natural para la calefacción de las casas, ¿no? Entonces, imaginemos esta problemática a nivel mundial. Este fue un ejemplo, ¿no? Por una situación climática que causó que se impidiera el flujo del combustible. Entonces, tenemos que tener, desde mi punto de vista, diferentes estrategias para
poder conducirnos en este ambiente un tanto hostil, ¿no? Lo ideal, claro, es que estuviéramos enfocados, o también las políticas públicas encargadas del apoyo a desarrollos tecnológicos que implicaran el aprovechamiento de energías limpias, ¿no? La energía solar, la eólica, o incluso el aprovechamiento también de recursos naturales. Recordemos que en toda esta historia del desarrollo de los biocombustibles, pues hay como esta clasificación de primera generación, donde probaron los cultivos, ¿no? Entonces utilizaban como maíz para etanol o plantas oleaginosas para la producción de biodiesel, pero venía estos como planteamientos éticos. Estamos utilizando terrenos de cultivo dedicados para la alimentación para producir combustibles. Entonces ponemos en riesgo la seguridad alimentaria de diferentes poblaciones. Y una propuesta es, bueno, ahora los de segunda generación, ¿qué hacemos? Pues utilicemos los residuos, que son muchos. Entonces, como este análisis de los residuos que se generan a nivel industrial, por ejemplo, plantas de alimentos, ¿no? Que generan pues restos de frutas, vegetales y demás. Bueno, ¿para qué sirven esos residuos? Hay otros residuos que se generan pues en la producción a nivel de campo, o pastos que crecen de manera silvestre. ¿Cómo los aprovechamos? No, pues que eso se puede utilizar para etanol, que es el área donde han trabajado mis colegas que me acompañan en esta mesa. O también utilizar pues aceites, en el caso de aceites de cocina, que eso también se ha explorado para transformarlos en biodiesel. O de algunas otras plantas, por ejemplo en 2008-2009, que estuvo en boga el uso de Jatropha curcas, de higuerilla, en donde también un colega en CIBA, el doctor Ocaranza, estuvo desarrollando su investigación de cómo aprovechar todos estos aceites de plantas que, además de que te proveen el aceite con la factibilidad de transformar a biodiesel, se considera que tienen la capacidad de establecerse en suelos erosionados. Entonces tú puedes, llamémosle en un proyecto integral, tú puedes atacar la desertificación, y también se había visto que estas plantas, cuando están en cierta área, les llaman plantas nodrizas, que promueven el crecimiento de otras plantas a su alrededor, de tal manera que tú puedes mejorar ecosistemas. Y si además de eso tú puedes obtener materia prima para obtener un producto, en este caso un biocombustible, pues vas generando una cadena de valor que puede resolver problemas a nivel energético, problemas sociales, problemas ambientales. Y es justamente estos retos a los que nos enfrentamos en la investigación biotecnológica y en CIBA, que desarrollamos proyectos aplicados, que ese también es el espíritu de nuestro centro, que los desarrollos que logremos hacer a nivel laboratorio, los logremos transferir para resolver problemas nacionales. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta, espero que haya respondido a su cuestionamiento, maestro, y bueno, hay otra pregunta también de nuestros asistentes. De Idalia Huerta, ella pregunta específicamente para la maestra Lilia si existe alguna cianobacteria microalga enteramente heterotrófica que no tenga coloración y que pueda inhibir el crecimiento del fitoplancton. Mira, al respecto, la verdad no he estudiado esa parte de las microalgas completamente heterótrofas. Hemos estudiado autótrofas y mixotróficas. Sin embargo, no dudo que exista, porque bueno, en todas las comunidades microbianas existen diferentes interacciones positivas, negativas. Estoy segura que han de existir algunos ejemplares de esto y que también tengan aplicaciones en biotecnología. Si gustas dejarnos tu correo electrónico, y cuando yo encuentre información al respecto, pues te la puedo reenviar para que estés enterada de este tópico que te causa curiosidad, ¿no? Pero al momento no tengo información específica de esa pregunta. Muchas gracias. Hay una pregunta en YouTube, es de Eva. La cuestión se refiere al desarrollo de biorefinería. ¿Se sabe de manera individual del potencial de cada bioproceso para obtener algún bien
ya sea práctico para in silico? Doctor Eric, si nos puede apoyar dando respuesta. Bueno, yo primero. Sí, no, bueno, hay varios ejemplos que han tratado pues, desarrollar el concepto, ¿no? Y hay, aquí los colegas no me dejarán mentir que lo mencionaron en su plática, ¿no? Todo residuo, bueno, todo producto genera residuos, ¿no? Entonces, todos estos residuos, pues bueno, la idea es que se puedan aprovechar para producir otros productos, ¿no? Y lo que no se pueda aprovechar, pues eso va directamente pues, a la caldera, no hay de otra, ¿no? Porque si se va a depurar que ya no se pueda compostear, por ejemplo, pues bueno, eso tiene que ir directo a la caldera, ¿no? Entonces es crear ese círculo virtuoso para esta biorefinería. Hay muchos estudios donde plantean, ¿no? Que se pueden aprovechar tal o cual proceso para producir algún producto de interés. La cuestión aquí es tener en cada etapa bien especificado si los rendimientos son adecuados, si no lo son, si tenemos el biocatalizador adecuado o si no, o cómo hacerle para poder tenerlo, ¿no? Pero que hay estudios, la misma producción de etanol es uno, la misma producción del bagazo, perdón, de la sacarosa es otro, ¿no? Nada más que no hemos aprovechado todo ese potencial, ¿no? Cada proceso biotecnológico va a generar un residuo. Ayer, por lo que estaba viendo en los comentarios, me decían de que si todos estos subproductos se pueden aprovechar, o sea, mi interés a lo mejor es la célula, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo el mosto de fermentación? ¿Lo puedo aprovechar para algo? Hay que estudiarle si se puede hacer un tratamiento para ver si se puede utilizar como agua de riego. Obviamente en la ciudad pues, es prácticamente imposible, sino que ahí debería haber otro tratamiento, perdón. Pero es bueno el concepto de biorefinería y en determinado momento, lo mencionaron, el petróleo se va a acabar, tenemos que producir no solamente los biocombustibles, sino todos los productos derivados del petróleo mediante biorefinerías, además de otras cosas, ¿no? Ese sería mi comentario, doctora. Muchas gracias. Bueno, voy a dar lectura a otra pregunta de Maya Miranda. Bueno, primero les felicita a todos por su participación y sus ponencias. Y pregunta, ella les pregunta su opinión sobre los aspectos éticos del registro de plantas, bacterias, levaduras, y si esto no podría generar desigualdad entre los productores. Doctora Oksana, si pudiera emitir su opinión. No te escucho, Oksana. Ya, no sé si ya me escuchan. Ya. Sí, gracias. Les decía, en el tequila, bueno, el agave que ya está, digamos que registrado para producción, que es el tequila Ana Weber, pues no habría competencia desleal en este sentido porque todos los productores deben de utilizar para que propiamente produzcan tequila. En el caso de los materiales que se utilizan para mezcal, hay una variedad mucho más amplia. Entonces, lo que deben de hacer es, si no hacen lo que se llama ensamble, es decir, la producción de mezcal a partir de una mezcla de diferentes materias primas, llámese diferentes agaves, entonces siempre especificar en su etiqueta de elaboración, si es que tienen una unidad de producción y embotellado, cuál es el agave que están utilizando. Esa es la forma de competir. Ya el consumidor sabe si quiere un producto derivado de una especie, de otro, porque el consumidor ya conoce lo que le gusta. Entonces, en el sentido de materia prima vegetal, no tendría por qué haber un problema de competencia desleal para los productores. En cuanto a los microorganismos utilizados, la industria tequilera sí tiene ya varios patentados y entonces, bueno, aquí sí hay una ventaja comercial, sobre todo con respecto a las pequeñas unidades de producción que pudieran todavía realizar
operaciones artesanales, porque ya tienen un rendimiento distinto, sobre todo de producción de alcohol final. Entonces ahí sí habría desventajas. En el caso de los mezcaleros, no, porque realmente la mayoría de sus producciones artesanales es muy poca la que hay industrial todavía en México, entonces no es que tengan cultivos iniciadores para llevar a cabo todo su proceso. No sé si con eso respondo un poco la pregunta. Muchas gracias. Bueno, le solicito la participación del doctor Miguel Ángel Plasencia. Gracias, doctora. Me voy a restringir al área de la cual estuve exponiendo el pasado lunes, que es el uso de microorganismos para la producción de enzimas con aplicación en múltiples bioprocesos, ¿no? Y en ese aspecto, obviamente uno no puede patentar un organismo que aisló en la naturaleza, ¿no? Eso es un hecho. Y los organismos que sí se pueden patentar son organismos pues, que nosotros pudimos modificar, es decir, no es un organismo que exista normalmente en la naturaleza. Aquí, obviamente, la industria nacional, por ejemplo, pues sí tiene una enorme desventaja con respecto a empresas transnacionales, porque pues prácticamente todo el mercado de enzimas para aplicación en alimentos, en detergentes, en biotransformación de material lignocelulósico, pues proviene prácticamente de empresas transnacionales, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos haciendo pues es tratar de generar un bioproceso, un producto a partir de un bioproceso que pueda competir, digamos, ¿no? Contra estas importaciones y este tipo de productos. Obviamente, sí hay una enorme ventaja, y porque pues, yo te menciono, la mayoría de los productos que consumen, al menos las industrias con las que yo he trabajado, pues provienen del extranjero, no provienen del país. Ni siquiera provienen, solamente Brasil tiene una producción muy interesante de enzimas orientadas, por ejemplo, a la transformación de material lignocelulósico en azúcar fermentable y posteriormente en alcohol. Y pues es difícil porque pues, la industria demanda el uso de esos enzimas, de esos productos, y no hay en realidad en el mercado mexicano o latinoamericano grupos o empresas productoras de este tipo de insumos, ¿no? Entonces sí nos llevan una enorme ventaja, no es parejo, digamos, pero pues para eso estamos, ¿no? Precisamente pues para poder generar procesos que generen esos productos que puedan competir, generar empresas, generar empleos, y pues es lo que pretende, de hecho, el instituto, ¿no? Generar investigación que fortalezca la industria nacional, ¿no? Y que se generen precisamente esos productos a partir de tecnología propia, ¿no? Es lo que yo podría comentar. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctora, no sé si alguna de ustedes quiera complementar la respuesta. Doctora Oxana. O maestra Lilia. Bueno, solo comentar esta parte de que las modificaciones que se hacen en semillas, por ejemplo, y que les impiden producirse, ¿no? O sea, las puedo utilizar para sembrar solo una vez y luego las semillas que se obtienen de ahí no son fértiles. Entonces, eso también crea una dependencia a estar consumiendo las semillas. Pues estar comprando constantemente es un negocio. También es como esta reflexión de mirar los recursos naturales que tenemos en México. Recordemos que somos un país megadiverso. Entonces tenemos un montón de especies naturales que podemos aprovechar para el consumo, ¿no? Que esa es también otra visión que podríamos explorar o que se exploran otros investigadores que se dedican al estudio más en la parte biológica, ¿no? En algún momento leí sobre que las variedades de jitomate nacionales, estos no sé si han tenido la oportunidad de ir a la Sierra Norte de Puebla,
encuetzalan, ahí me tocó verlos, variedades de jitomate pequeñitos que tienen un sabor sumamente diferente al saladet, que es el que nos venden en todos los centros comerciales, me atrevo a decir, y en los mercados. Entonces, también el mercado nos está condicionando a que compremos ciertos productos, pero nosotros como consumidores tenemos también la opción de voltear a ver productos nacionales que tienen otras ventajas y que también podemos hacer desarrollos, que justamente es lo que ahorita está promoviendo desde el gobierno federal, en que los desarrollos biotecnológicos o los desarrollos que tenemos investigación sean aplicables a las comunidades para el desarrollo social. Entonces, ¿cómo podemos contribuir con esta situación, como mencionan, que se comercialicen, se registren productos específicos, pues voltear a las comunidades, ¿no? Que ellos pueden ser los proveedores de la materia prima de los productos que necesitamos en las ciudades y podemos generar otro tipo de comercio, ¿no? Está ahorita, por ejemplo, lo que le llaman el comercio justo, ¿no? Distribuir la riqueza también con los productores, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchos retos en en muchos sentidos, pero en cuanto a aprovechar la biodiversidad en México y que esto genere desarrollo social, me parece un reto interesante que ahorita está, pues sí, justamente ese reto que nos han planteado en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que es directa para el doctor Eric. La formula Gabriel Ortega. Si quisiera producir una proteína recombinante, ¿el vector de expresión ideal en la industria es E. coli? Muchas gracias. Depende. Siempre todo depende, ¿no? ¿Qué proteína vas a producir? ¿Cuál va a ser su aplicación? Siempre en un área de oportunidad depende mucho de la legislación, ¿no? Si la legislación permite, ¿no? Cierta proteína, ¿no? Tienes que revisar. Ya está establecido, ¿no? Por lo menos nuestro objetivo es la FDA, ¿no? De la FDA o las legislaciones de la Comunidad Europea, y de ahí pues nos basamos en eso, ¿no? Ahí hay que revisar cuáles son los vectores que están aprobados para poder producir una proteína recombinante para tal fin, ¿no? No es que sea ideal una u otra, ¿no? Hay que buscar primero que la ley lo permita para poder producirlo. Ahora, los rendimientos, ¿no? Decíamos ayer un poco cuál es el umbral que tengo que llegar para que sea comercialmente viable, ¿no? 1 gramo por litro, 10 gramos por litro de proteína recombinante, de proteína activa, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son en las que me tengo que fijar para elegir al mejor vector, que no necesariamente tiene que ser E. coli, ¿no? Puede ser el género Bacillus, pueden ser las levaduras, bueno, el doctor Plasencia nos ilustró en ese aspecto, ¿no? Y también la técnica de cultivo, ¿no? ¿Cuál es la que me permite llegar a mayor concentración en mi producto de interés? Bueno, eso es una regla general, ¿no? Ideal, depende de qué, ¿no? Gracias. Bueno, hay una pregunta complementaria que es que ¿cuál sería su visión en cuestiones de rendimiento y costo-beneficio si se utilizaran los bacilos y el medio que usted tiene en estudio? De nueva cuenta, ¿no? Dependería para qué lo quiero, ¿no? Si es para producir biomasa, ese medio para Bacillus thuringiensis es muy bueno, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que para los otros bacillus, o sea, sí generan cierta cantidad de biomasa, pero no esporulan. Y aquí depende de lo que yo quiera, ¿no? Quiero esporas para formular un producto de control biológico, me interesan los metabolitos, formulo todo junto, ¿no? Poner en una balanza cuál de los dos quiero. Por eso decía, depende para qué lo quiera, ¿no? El medio que propuso el doctor Farrera desde que estaba haciendo el doctorado es ideal para Bacillus thuringiensis, ¿no? Y eso para la variedad HD73, la HD1, para israeliensis no le gusta tanto, le gusta mandarina de pescado, entonces todo eso depende para qué lo quiera, ¿no? O sea, no podemos generalizar en bioprocesos, les decía, es caso por caso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y también creo que
ha llamado la atención esto sobre, pregunta Isel Cortés, si de qué manera puede producir, de qué otra forma se puede producir la proteína CRI a partir de Bacillus thuringiensis. De la proteína CRI, bueno, la gran mayoría de todas las proteínas CRI se producen durante el proceso de esporulación. Solamente la CRI 1A3 es la que se produce durante el crecimiento. Entonces, la mejor manera es tener el medio de cultivo adecuado. Yo expuse el ejemplo para la HS73 en particular, pero buscar el medio adecuado para cada uno de los bacilos que ustedes tengan, ¿no? Porque hay muchas variedades de Bacillus thuringiensis. Tengo un colega con el que estoy trabajando que aisló 125 variedades de Bacillus thuringiensis y cada una hemos visto que tiene ciertas particularidades, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las proteínas CRI, como lo decía, dependen de esporulación, ¿no? Entonces es encontrar ese medio, ¿no? Adecuado para cada una de estas y ver si se sintetizan adecuadamente, ¿no? Muchos bacilos producen no solamente un cristal, sino producen, bueno, un tipo de proteína, sino producen varios, ¿no? 3, 4, y ya forman el cristal, ¿no? Entonces hay que evaluar todas esas ventajas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay una inquietud de Diana Romano. Ella comenta que recién terminó su carrera de biotecnología y le gustaría preguntar a todos ustedes cómo consideran que se dejará de hacer pura investigación en México para pasar al desarrollo empresarial de bioprocesos. ¿Qué campo será más prometedor para los inversionistas? Doctor Miguel Ángel, si quiere iniciar. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que pues en realidad no está peleado de ninguna manera la investigación básica con la investigación aplicada, ¿no? Yo puse el ejemplo, obviamente mi trabajo estuvo enfocado en realidad en la resolución de un problema industrial, ¿no? Es la generación de un producto. Y yo trabajé en el diseño de un bioproceso para generar ese producto. Pero en ese tramo, ¿no?, que yo estuve para responder esa pregunta, que era una pregunta tecnológica, en ese trayecto, digamos, pues generé obviamente investigación básica, ¿no?, que fue algunas características, alguna caracterización de una proteína, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en principio no está peleada la investigación básica con la investigación aplicada. Ahora, lo que hemos tratado de hacer el grupo de compañeros que trabajamos en este centro es que las preguntas de investigación que tratamos de resolver no provienen de mí o de alguien más, pues proviene de la demanda del sector biotecnológico. Al menos lo que intentamos hacer es que sea de la región, del estado, del país, ¿no? Entonces, eso para mí responde a esa pregunta de cuál es el grupo empresarial más interesante. Pues en realidad, si uno voltea a ver a la industria mexicana, pues hay un montón de preguntas que tienen muchas variantes, ¿no? Incluso procesos perfectamente establecidos, como el que yo puse del queso, pues hay un montón de áreas de oportunidad, como bien lo dice el doctor López. Cualquier detalle de ese proceso es perfectible y es sujeto a mejora, ¿no? Hay nuevos productos, hay que ver si ese producto puede mejorar rendimientos, puede simplificar procesos, etcétera, ¿no? En realidad, decir un área específica de toda la gran variedad de bioprocesos, pues es complicado, ¿no? Yo diría, pues enzimas, el doctor López va a decir, pues fermentación, ¿no? La doctora Gana va a decir alimentos. En realidad, yo creo que a cualquier parte que tú veas hay áreas de oportunidad, ¿no? Y obviamente eso es de donde partimos. La pregunta de investigación no proviene de un profesor o de un grupo de trabajo, proviene de una demanda actual de la industria biotecnológica, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues podemos impactar positivamente en el desarrollo de una empresa o en la creación de una unidad de producción, o en la ampliación de la gama de productos que pueda tener una empresa. Y pues creo que eso
no hay una pregunta cuál área de desarrollo, cualquiera a la que veas tiene enormes necesidades, ¿no? Gracias. Doctora Oxana, en el área de alimentos, ¿usted qué podría opinar al respecto? Depende mucho más que de una inversión extranjera inicial, de la inversión propia nacional. Es decir, si el empresario o el dueño de la empresa o quien esté encargado de investigación y desarrollo quiere invertir en operaciones extras. Por ejemplo, en el caso que yo les citaba de la sidra de manzana, ¿no? La sidra de manzana es un producto totalmente estacional, que solo se vende en diciembre, en fiestas decembrinas, Navidad, etcétera. Pero el resto del año, ¿qué hace toda esa operación que produce, por ejemplo, la sidra de manzana? Nada, el resto del año. Y entonces tienes un subproducto que es el bagazo de manzana, que todavía es un sustrato que se puede utilizar para diversas aplicaciones. Si la misma empresa quiere generar productos adicionales para tener operación más tiempo durante el año, tiene que realizar una inversión. De ahí podrá o no obtener una ganancia dependiendo del flujo de capital que se le invierta. Pero depende mucho también de la propia iniciativa privada, como lo dice el doctor Plasencia, que tengan esta inquietud, que quieran hacer algo más. Vuelvo a repetir, en el caso de la sidra, en lugar de que sea simplemente un desecho que como máximo se utilice como pienso para animales, darle una alternativa de uso, y eso implica obviamente una investigación asociada, pero una inversión también en esta investigación y en el desarrollo y comercialización del producto, que eso es de base. Si la empresa no está dispuesta pues es mucho más difícil llevar a cabo la investigación básica o trasladarla a una investigación aplicada. Entonces, por eso también en este grupo de trabajo, bueno, tratamos siempre de darle una alternativa a la empresa, y luego ya la parte de comercialización, pues sí depende de quién quiera invertir. Esto es la parte un poco más compleja, ¿no? También. O lo que puede hacer también la misma industria mexicana en este caso es que si oferta un producto diferente a lo que existe en el mercado derivado de un nuevo bioproceso, a lo mejor puede tener una inversión extranjera porque justamente estás generando un producto diferente. Esto también parte de qué demanda el consumidor nuevamente. Si el consumidor o el usuario final de este producto quiere algo diferente, para eso están los estudios de mercado también, entonces ya desde ahí se puede plantear la directriz de obtener desde un bioproceso un producto que esté ofertando algo que no existe o algo que esté demandando el consumidor final. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, al respecto quisiera comentarles el caso de éxito que nos compartió en nuestro evento de aniversario, si me ayudan con el nombre del doctor, porque ahí sí se me va. Es un doctor de la UNAM que desarrolló su empresa de base biotecnológica, en donde nos compartía que él durante su trabajo de investigación científica, pues descubrió, encontró ciertos microorganismos que combatían una plaga, me parece por hongos, en mangos, ¿no? Y tenía unos resultados excelentes a nivel laboratorio. Y entonces cuando él publicó en una revista de difusión este hallazgo, los resultados de su investigación, y entonces lo contactan productores de mangos que le pedían, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que seas nuestro proveedor para todas estas hectáreas que tenemos. Y resulta que él tenía su sistema a nivel laboratorio. Entonces, ¿cómo le hago para poder ser un proveedor? ¿Cómo cubrir la demanda que están haciendo? Exactamente, Enrique Galindo, gracias. Ajá, el doctor hizo todo este trabajo, hace muchos años nos compartía lo difícil que fue porque no había como un marco normativo en la UNAM que le permitiera a los investigadores utilizar los desarrollos justamente tecnológicos para generar empresas. Entonces, este es también un área de oportunidad porque los muchachos nos compartía que pueden desarrollar ya pues hacen su tesis, obtienen un proceso o un producto de interés que puede ser aplicado directamente a la industria, y entonces ellos se vuelven los empresarios. Ellos son ahora los dueños de la fábrica que va a proveer de este producto, en este caso biofungicida. Entonces también es un área de oportunidad para
la juventud, que tiene toda esta iniciativa, esta capacidad de inventiva, de innovación, que pueda aterrizar los productos que desarrollan durante su maestría o doctorado y lo vean reflejado ya como pues una manera de ser, como llaman, sus propios jefes, ¿no? Volverse empresarios y a la vez aplicar y continuar innovando. Él nos contaba también que reclutó a sus estudiantes y los estudiantes después se volvieron socios de la empresa, ¿no? Entonces eso yo veo como una área de oportunidad que se podría explorar para utilizar justamente todo el desarrollo de la biotecnología que hacemos en los centros de investigación y posteriormente que esto nos genere empleos para ustedes, productos que beneficien al medio ambiente y bueno, se hagan cadenas virtuosas, tanto en la academia como en la parte social y económica. Gracias, doctor Eric. Gracias, doctora. Para complementar, ¿cuál es un área de oportunidad para los productos biotecnológicos? Hay que echarse un clavado en la página de la Secretaría de Economía para ver cuáles productos son los que importamos, ¿no? De este tipo. Por ahí podemos empezar. Les apuesto que se van a llevar muchas sorpresas y todo esto sería áreas de oportunidad. Sin embargo, ¿por qué no se producen en México? O sea, no es una cuestión de ahorita, ¿no? Es de hace mucho tiempo que se prefirió la importación o en algunos casos pues los monopolios de ciertos grandes empresarios pues son los que vieron negocio, una oportunidad más ahí, más que la generación de empleos, ¿no? Sin embargo, ahorita es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar, ya lo dijeron mis colegas, ¿no? Hay que ser empresarios, tratar de serlo, ¿no? Tener iniciativa en ese aspecto, pero es muy amplia. Haciendo un estudio de cuántas empresas de base biotecnológica, pero pura base biotecnológica, se producen los productos aquí en México, se llevaría una sorpresa porque son menos de 400 empresas, ¿no? Ya las que comercializan, importan, etcétera, pues ya podemos contar un poco más, ¿no? Pero en realidad el área de oportunidad es bastante grande. Necesitamos en México producir nuestros propios productos. Apenas en la reunión de la red de biotecnología invitaron a un doctor que, con todo mi respeto, ¿no? Mencionaba, ¿no? Si no queremos puros productos de innovación, ¿no? Es decir, los que desarrollamos algo nuevo en el mercado, pero en realidad la oportunidad está en lo que no producimos, ¿no? Independientemente que sea nuevo o no. Y un producto tan básico como el ácido cítrico, por ejemplo, ¿no? Lo que siempre nos enseñan en cualquier curso de fermentaciones, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hay una pregunta también de YouTube que hace la maestra Rosalba Santiago. Nuevamente les felicita a todos los ponentes y pregunta qué tanto se están aprovechando los residuos de frutas o plantas para la producción de biodiesel, bioplásticos u otros productos. Maestra Lilia, si quiere comenzar. Sí, gracias. Justamente en este año el proyecto CIP que propusimos en conjunto con la doctora Carolina, la doctora Oxana, maestra Minerva, estamos explorando cómo aprovechar estos residuos de frutas y verduras. Mi propuesta, que ya hicimos algunos experimentos en SIVA, es utilizarlos para digestión anaerobia, es decir, producir biogás. Ya se tienen algunos experimentos y reportes, bueno, experimentalmente ya lo hicimos, y existen muchos reportes en donde, por ejemplo, la digestión de estiércol, puedes mejorar el rendimiento del biogás y de la composición de metano cuando equilibras, le llaman el equilibrio de la relación carbono-nitrógeno. Recordemos que las excretas, la orina que está, que se tiene ahí de los animales, tiene una alta concentración de nitrógeno. Entonces, la relación carbono-nitrógeno reportada como ideal para la producción de metano es 30. Entonces, para incrementar esta relación carbono-nitrógeno, pues necesitamos un sustrato que tenga mucho carbono.
y qué mejor que los restos de frutas y verduras. Entonces sí estamos explorando por un lado esa parte, y también la extracción de otros componentes que pueden ser de valor agregado. También colaboro en el grupo de investigación con quien colaboro en CIBA. También nos hemos dado a la tarea de extraer principalmente colorantes de los residuos vegetales, ¿no? Y pues yo creo que es pertinente cederle la palabra a la doctora Oksana, que ella tiene más experiencia en esto de la extracción de otros compuestos de interés a partir de los residuos. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, no sé si tengo más experiencia que la maestra, pero puedo comentar la que tengo. Bueno, sí, en el caso de la obtención de subproductos, básicamente, bueno, hemos intentado trabajar, en mi caso particular, de la manzana con justamente este bagazo para dar otras opciones, ¿no? Justamente de alternativas de uso, que sea un sustrato para llevar a cabo fermentaciones dirigidas, fermentaciones sólidas, incluso para producción de enzimas, y así también generar también otros productos de interés alimentario, ¿no? Que todavía, sobre todo, son materiales que son muy, muy ricos en azúcares, como lo menciona la maestra Tapia, y esto es lo que más podemos aprovechar, ¿no? Que todavía podemos arrastrar azúcares y reutilizarlos después de este primer proceso, e incluso todavía el bagazo es muy noble en los frutos, todavía podemos seguirlo reutilizando hasta que prácticamente dejemos la fibra seca, ¿no? Y aún así tiene ciertas propiedades y la podemos tratar y convertir en fibra soluble para tener también pues un material competitivo en el mercado, ¿no? Entonces son muchos los usos que se les están dando. En eso estamos trabajando en diferentes proyectos con visitas tanto de maestría como de doctorado, para justamente dar y generar estos, digamos, estos productos derivados de un bioproceso, ¿no? Y extraer lo más de compuestos posibles. Y seguimos todavía en la parte de análisis de costos, ¿no? Que esto también es un área muy importante que tenemos que trabajar para saber si el producto que se está generando derivado de estos usos de residuos, pues es competitivo, ¿no? Si tiene realmente una ventaja competitiva en el mercado, si el mecanismo por el cual estamos extrayendo los compuestos compite con el producto final que ya existe en el mercado o no. Gracias. Muchas gracias. Por Eric, si quiere. Gracias. Siempre les digo a mis estudiantes de los cursos o estudiantes en general que los biotecnólogos somos los verdaderos alquimistas, ¿no? Porque podemos, a partir de estiércol, ¿no?, producir enzimas recombinantes de altísimo valor agregado, que su peso en 1 kilo valdrían más que el oro, ¿no? Sin embargo, por aplicación, por legislación, no lo podríamos hacer, pero de que podemos. Y aquí el comentario de manera sentido que sí podemos aprovechar estos residuos, ¿no?, dependiendo de lo que vayamos a querer producir, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que no solamente sea técnicamente posible, sino económicamente factible, ¿no? Todo esto hay que irlo analizando, ¿no? Quiero producir bioplásticos, ok. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poner esa materia prima? ¿Cómo voy a poner esos residuos para que mi célula pueda convertirlos en el producto que yo quiero, ¿no? Ya la tengo, no la tengo, es un consorcio, etcétera, ¿no? O sea, todo esto hay que irlo planteando, buscando, pero de que se puede aprovechar. Simplemente hay que encontrar las mejores condiciones de aprovechamiento de estos residuos para producir muchos productos de interés, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Sí, gracias, doctora. Con respecto al uso de frutos o de algunos residuos, sí hemos tenido buenas experiencias para el desarrollo de bioprocesos encaminados, sobre todo en mango, por ejemplo, ¿no?, que es algo con el que incluso la doctora Oksana hemos colaborado. El mango pues tiene algunas peculiaridades, sobre todo en el sureste mexicano, donde está el costo, pues es prácticamente
se cae del árbol y se pudre, pues no tiene un aprovechamiento. Y bueno, ahí trabajamos en realidad como para generar un sustituto de estos acarreadores de edulcorantes de alto poder, ¿no? Como el Splenda, como este tipo de compuestos, este tipo de productos. Y bueno, pues ahí tenemos buenos resultados, ya sabemos que es técnicamente posible, estamos trabajando básicamente en la factibilidad económica, ¿no? En un escalamiento y sobre todo ver que tenga un impacto positivo, no tenga un impacto negativo en la salud, como sí lo tienen ahorita, ¿no? Porque la mayoría de los acarreadores pues, están basados en productos provenientes del maíz, ¿no? Maltodextrinas, etcétera, que sí tienen un impacto negativo en la salud, ¿no? Entonces estamos tratando de generar un producto alternativo, sabemos que es técnicamente viable, pero pues no sabemos si sea económicamente viable, ¿no? Y bueno, con respecto al uso de otro tipo de subproductos, también se acercó una empresa con nosotros y estamos ahí tratando de generar bioplásticos, un grupo de metabolitos producidos por un grupo muy singular de bacterias que se llaman polihidroxialcanoatos. Y bueno, en ese proyecto pues estamos todavía trabajando básicamente en saber si es posible generar un proceso, si es posible técnicamente generar un proceso que tenga unos rendimientos adecuados para la producción de estos metabolitos que pueden ser utilizados como subproductos del plástico, ¿no? Entonces, al menos esa es la experiencia que yo tengo con el uso de residuos y de frutos, ¿no? Obviamente específicamente con el mango, y con el otro, bueno, tenemos una gran variedad de subproductos que estamos tratando de analizar, entre ellos, bueno, pues algunos residuos generados durante la jima, por ejemplo, de los agaves, del agave Tequilana Weber para la producción de tequila, por ejemplo, ¿no? Y pues es una empresa localizada en esa región, en el occidente, y bueno, pues ahí ellos tienen localizados muchos residuos y quieren saber si es posible transformarlos vía fermentativa en polihidroxialcanoatos, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la experiencia que estamos trabajando. ¿Es posible o no es posible? Esperamos que sea posible. Es un desarrollo que está como en la parte inicial, ¿no? Pero sí hemos tratado de entrar a ese tipo de cosas, ¿no? Con algunos con mayor avance, otros apenas están iniciando, pero es un área de oportunidad que nos interesa mucho, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta para la maestra Lilia, que es referente a la bicorremediación de purines en la industria. Pregunta Carla Galarza si es aplicable para la mayoría de los desechos alimentarios, porque solo ha visto artículos en cerdos. Y preguntas también si no es viable en otros organismos del sector agrícola, y en cuanto a la normativa del país, ¿qué tanto funciona para que las industrias se hagan responsables de todos sus desechos? Bueno, a ver, lo primero, la ficorremediación de purines. Estos son más populares en la investigación porque vienen en forma líquida, ¿no? Entonces recordemos que para que una microalga crezca en un efluente, pues debe de tener una alta concentración de agua. En el caso de estiércol por ejemplo, hemos probado con estiércol de vaca, pero ¿esto qué implica? El estiércol, pues es sólido, y para que tú, al menos hasta la información que tengo hasta el momento, ¿no? Para que tú puedas propagar ahí a la microalga necesitas adicionarle agua. Entonces, desde un punto de vista de biorremediación, tú vas a adicionar agua para diluir estiércol. Entonces, como que no tiene pues como mucho sentido. Entonces, buscar otras tecnologías para dar el tratamiento a estos residuos, ¿no? Básicamente hay que buscar una tecnología para deshacernos de los desechos de acuerdo a sus características. Entonces, en este sentido, pues se ha explorado pues la digestión anaerobia, por ejemplo, que es más popular, o adicionarla en las compostas, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver la aplicación, depende de las características de la materia prima, para que no estés haciendo, como diríamos, pues para biorremediar ensucias más, ¿no? De una manera coloquial de decir las cosas. No es viable en otros organismos, es lo que les comentaba, que hay que adicionar agua. Sin embargo, nosotros hemos explorado en algún momento
utilizar el estiércol justamente, pero desde el punto de vista como sustrato para un medio de cultivo. Les comentaba que actualmente cultivar a las microalgas, pues utilizas pues sales que compras con tu proveedor de confianza, ¿no? Entonces, pues el costo es alto, entonces buscamos qué otras fuentes tienen nitrógeno, qué otras fuentes tienen fósforo y microelementos, principalmente pues el estiércol. Se hizo alguna tesis allá como por el 2016 más o menos, en biotecnología productiva, en donde nuestro estudiante utilizó estiércol de vaca como fuente de nutrientes para propagar cenedesmus, y no recuerdo, atrospira y otra. Disculpen la mala memoria, pero hicimos esa evaluación, pero desde el punto de vista para la producción de la microalga, no para biorremediación. Ajá, entonces, también son puntos de vista diferentes para hacer una aplicación de los residuos, ¿no? En cuanto a la normativa, pues sí existe. Por ejemplo, para disponer el agua residual, existen las normas mexicanas, donde se establecen los parámetros máximos, por ejemplo, de QO, de BO, nitrógeno total, que otro establece contenido de metales, sólidos suspendidos, etcétera. Ahí están, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también con la ética de las empresas, de cómo se atreven a poner esos desechos y la responsabilidad, pues sí, como ética y responsabilidad en el punto de vista ambiental, y también, pues aquí no sé cómo expresarlo, tal vez la capacidad que tengan las autoridades sanitarias de hacer un monitoreo de que las normas se estén cumpliendo. Finalmente, entonces es una pues corresponsabilidad, ¿no? Está esta idea de que yo genero los residuos, yo los limpio. Hay otra manera más coloquial de decirlo, pero esta sería como la idea, ¿no? Yo lo hice, yo lo limpio. Y también contar con estas, pues sí, políticas públicas o en algún momento nos decían, es que el personal que tenemos en la Secretaría no da abasto para vigilar todas las empresas. Sin embargo, también desafortunadamente pues tenemos temas de corrupción en nuestro país, ¿no? Entonces también es un problema social importante que bueno, pero de que existen las herramientas legales, existen y está establecido lo que deben de cumplir las industrias para desechar los residuos, ¿no? Sería todo de mi parte, doctora. Muchas gracias. Hay una pregunta también directa para el doctor Eric, que hace Dolores Martínez, y pregunta cuál es el impacto de los fenómenos de transporte en los bioprocesos. Pues gracias por la pregunta, pues es fundamental, ¿no? Tan simple como el oxígeno para las fermentaciones aerobias, ¿no? Si uno no suministra bueno, imagínense una fermentación de 100,000 litros, donde el consumo de oxígeno tiene que estar, hay que suministrar un bbm, ¿no? Eso quiere decir que hay que suministrar 100,000 litros de aire por minuto, por ejemplo, ¿no? La energía que se gasta para eso es impresionante. Pero ¿en qué radica la importancia de los fenómenos de transporte? La solubilidad del oxígeno es de 8 miligramos por litro, ¿no? O sea, una cantidad bajísima, ¿no? Y si no suministramos esta cantidad, ¿no? Pues nuestra fermentación se puede desviar y 100,000 litros se van a la basura, ¿no? Los fenómenos de transporte son fundamentales. Otro ejemplo, la generación de calor. Imagínense que una bacteria crece muy rápido a esta capacidad de fermentación, y si no removemos ese calor, ¿no? También nuestra fermentación se desvía, se forman subproductos y también la tenemos que tirar. ¿A quién van a correr? ¿No? Pues al responsable de no tomar en cuenta los fenómenos de transporte. Obviamente hay ecuaciones para poder remover el calor en el caso de los microorganismos que crecen muy rápido. Cuando el oxígeno falta o falla, ya debido a esta solubilidad,
pues ya no hay otra manera. Entonces, todo esto hay que diseñarlo desde antes, precisamente estudiando fenómenos de transporte. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta que es en YouTube de Arco Locampo. Pregunta, ¿qué opinan del uso de microorganismos benéficos en la agricultura como mejoradores de suelo? ¿Son realmente útiles o solo es moda por todo el mundo de los productos orgánicos? No sé si quién quiera tomar la palabra para responder. Doctor Miguel. Sí, gracias. Yo he tenido la fortuna de trabajar de cerca con un grupo de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que bueno, pues ellos han trabajado siempre con organismos benéficos del suelo para incrementar rendimiento de cierto tipo de especies vegetales y bueno, trabajamos también con un grupo de organismos no enfocado a especies vegetales para alimentación, sino más bien con fines de disminuir estas pérdidas que se tienen durante los procesos de reforestación, por ejemplo, ¿no? Eso, obviamente, ya mencionamos aquí algunos de los compañeros lo importante que son estos procesos de reforestación, pues para regresar, obviamente, que el ciclo del carbono pues tenga, para que haya ciclo de carbono, porque pues, básicamente estamos disminuyendo la capacidad del planeta para poder regenerar el carbono, ¿no? Y lo que te puedo mencionar es que yo sí veo un impacto positivo del uso de esta tecnología, de la selección y aplicación de este grupo de microorganismos para generar plantas asociadas a organismos que tienen mucho mayor éxito en los procesos de reforestación, ¿no? Si uno ve los números de árboles que se siembran contra el número de árboles que sobreviven, es lastimero, es terrible, es gravísimo, ¿no? Es decir, pues prácticamente no sobrevive ninguno, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un grupo de compañeros que hemos estado trabajando en eso, y sí hemos visto un impacto impresionante, ¿no? Es decir, con el uso de un grupo de microorganismos que se manejan desde el manejo de la semilla, ¿no? Hasta su reproducción en invernadero, sí se ve un impacto importante. Entonces yo creo que al menos en ese aspecto en el que yo conozco, porque los demás no me atrevería a mencionar nada, yo sí veo un impacto positivo del uso de esos organismos. Es decir, el uso de esos organismos sí puede impactar positivamente los éxitos en los procesos de reforestación, porque son arbolitos que ya tienen esa asociación con los organismos que les dan protección contra patógenos o que les ayudan a digerir mejor los nutrientes o a captarlos mejor o a transformar los nutrientes para que las plantas lo puedan asimilar. Entonces, desde ese punto de vista, pues a lo mejor sí es moda, pero al menos en ese caso que yo conozco y que he visto de cerca, sí hay un impacto positivo, ¿no? Es lo que podría comentar. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, ya vamos a finalizar. Hay una pregunta que creo que permitiría hacer ya una conclusión. Por supuesto, todas sus opiniones, pues espero que hayan enriquecido a los asistentes y que hayan respondido a algunas de sus inquietudes. La pregunta es de Jaime Isaí Falcón. Él pregunta, ¿cuál consideran que es el estado del arte en la biotecnología aquí en México? Doctor Eric. Gracias. Pues es una buena pregunta, ¿no? Hace tiempo que fue exdirector del CIBA hizo un estudio al respecto, ¿no? De ahí me baso un poco en estas nociones de cuántas empresas biotecnológicas hay. Como talento en la academia somos de primer mundo, eso no lo dudemos, ¿no? Todo lo que vimos en estas conferencias, etcétera, si ustedes han tenido oportunidad ahorita que con esto de la pandemia de ver a otras instituciones en otros lados del mundo que ahorita uno se puede inscribir, etcétera, hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? Obviamente diferentes materias primas en el caso de residuos, etcétera, ¿no? Pero básicamente en cuestiones de ciencia básica
somos tan competitivos como ellos, ¿no? Contando con todas las limitaciones que hemos tenido durante muchos años en México con el apoyo de la investigación, ¿no? El apoyo del Producto Interno Bruto, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. En cuanto a empresas, la mayoría de los productos biotecnológicos, los que usamos prácticamente todos los días, los importamos, ¿no? Entonces, tenemos mucho potencial, hay mucho potencial para para todos los que estudian ingeniería en biotecnología, para todos los licenciados en biotecnología o para todos los ingenieros que quieren dedicarse a la biotecnología en maestría y doctorado, ¿no? Para sacar adelante al país implementando bioprocesos en la industria, ¿no? Ese sería mi comentario, la oportunidad tan grande que tenemos, a pesar de todo, de poder hacer bioprocesos para obtener productos biotecnológicos. Doctora Oxana. No te escuchamos. Ya, listo, disculpe, es que no sé por qué se me silencia el micrófono. Pues sí, estoy de acuerdo con el doctor Eric López. Tenemos industria que hace biotecnología en el país. Creo que todavía es una industria que puede crecer. No es que un sector esté más favorecido que otro, independientemente de que, bueno, el sector farmacéutico es el sector más remunerativo, pero también es el sector donde es más que pertenece más al sector extranjero, ¿no? Más que nacional. Pero bueno, sí podría decir que todavía creo, a lo mejor hablando por mi área, que la agroindustria es un sector que puede crecer mucho todavía, ¿no? en nuestro país. Sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, maestra Liz. Sí, pues el estado del arte de la biotecnología es tan vasto como las áreas que abarca la biotecnología, ¿no? Tenemos pues diferentes puntos, tan solo en CIBA las líneas de investigación que existen, y reforzando la idea que nos comentaba el doctor López y López, pues la capacidad del capital humano con el que contamos, el nivel de investigación que se hace en nuestro país es equiparable a lo que se desarrolla en todo el mundo, me atrevería a decir. Y pues bueno, seguir aprovechando las oportunidades que tenemos. Tal vez en la actualidad tenemos algunas limitaciones en cuanto a el flujo de recursos, ¿no? Por un lado, por nuestro cambio de gobierno, y por otro lado, por este asunto de la pandemia, ¿no? Que a nivel mundial pues está impactando de manera importante, pero bueno, seguiremos trabajando con los recursos que tenemos y resolviendo en menor o mayor medida las problemáticas que nos plantea el sector productivo, ¿no? No sería de mi parte. Gracias, doctora. Sí, bueno, finalmente, doctor Miguel Ángel. Sí, gracias, doctora. Lo que puedo comentarle a Jaime, ya lo abordó de cierta manera el doctor López y López, es que hace algunos años un grupo de compañeros, doctor Sergio Trejo Estrada, la doctora Angélica del Carmen Ruiz Font, la maestra Carla Nayeli Rivera Hernández, la doctora Carolina Ramírez López y tu servidor, realizamos un estudio precisamente para conocer el estado del arte de la biotecnología en México y del mundo. Sorprendentemente y gratamente encontramos ejemplos de empresas mexicanas y bueno, no solo mexicanas, sino incluso de América Latina, ¿no? Con patentes, explotaciones propias. Pensábamos que, pues bueno, pues no sabemos qué vamos a encontrar, ¿no? Porque en realidad, pues como que tenemos la idea de que la gran mayoría de los productos que se consumen en la industria, pues provienen de empresas transnacionales o empresas de otro tipo, pero gratamente encontramos empresas mexicanas que generan desarrollos tecnológicos, los patentan y los explotan, ¿no? Entonces
Ese documento se editó por el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, si tienes interés, pues ahí está mi correo electrónico y con mucho gusto te lo podemos compartir, ¿no? Pero sí existen ejemplos, ¿no? Y además empresas mexicanas que apuestan también, ¿no? Porque ahorita mencionaba la doctora Lilia los recursos, ¿no? Y hay empresas que se dedican a generar, es decir, que empresas que todavía confían, ¿no? En que apostar o pagar por una investigación puede redundar en una patente, en un producto, en una mejora, en beneficios económicos para la misma empresa, ¿no? Entonces es interesante estos hallazgos que tenemos. Ahí hablan números, estadísticas, etcétera, ¿no? Pero si te interesa conocer un poquito más sobre ese tema, pues con mucho gusto te puedo facilitar el estudio que se realizó. Muchas gracias. Bueno, pues les pido a los asistentes que les agradezcamos a los participantes, a estos profesores que han compartido sus experiencias, han emitido sus opiniones, y bueno, esperamos que este ciclo de conferencias en las que todos ustedes nos han hecho favor de acompañarnos, pues sea también en beneficio para establecer colaboraciones, para poder conjuntar esfuerzos y desarrollar justo esto que es la inquietud de todos, ¿no? Lograr una industria y tener un mejor país a base de la investigación, que como lo mencionaban los profesores participantes, siempre son complementarias la investigación básica con la aplicación y el desarrollo tecnológico o la vinculación con el sector productivo. Bueno, le voy a pedir a la doctora Diana Verónica Cortés que nos dé un mensaje para cerrar estos eventos, que este es el último de los ciclos que tenemos programados para este periodo, pero bueno, posteriormente tendremos otros eventos e igualmente les haremos llegar la información correspondiente. Muchas gracias y adelante, doctora. Gracias, doctora. Pues antes que nada, felicitar y agradecer a mis compañeros que pues han estado o que participaron en este nuevo ciclo que tuvimos. Un tema muy interesante y que 100% donde podemos ver la biotecnología que en todo su esplendor, ¿no? Ahí están parte de lo que realizamos en el centro, están a disposición los investigadores para que gente que quiera realizar un estudio de posgrado, tesis de licenciatura, pues ahí tenemos nuestros las ofertas. En unos días más estarán ya en nuestras redes sociales y en nuestra página del centro, circulando las convocatorias para los nuevos procesos de admisión que iniciarán ya en los próximos meses, y que bueno, están abiertas ahí todas las posibilidades para los que están egresando en carreras afines a nuestros programas. Y bueno, un poco pues tiene esta función, este tipo de ciclos de conferencias, ¿no? Que conozcan lo que se realiza en el Politécnico, que conozcan lo que se realiza en el CIBA, y que pues ahí está la oferta educativa que nosotros impartimos en el centro, para que pues quien desee formar parte de la comunidad de CIBA Tlaxcala, pues ahí están los profesores. Agradezco mucho a toda la gente que se conectó, que dio seguimiento a todas estas pláticas durante esta semana, y bueno, como menciona la doctora Carmen, por este momento será la última edición de este ciclo de conferencias, pero bueno, estaremos trabajando para que posteriormente haya otro nuevo ciclo con algunas otras líneas de investigación que todavía nos faltan de agregar y que demos a conocer a detalle sus trabajos. Les agradecemos mucho, pues síganos ahí en nuestras redes sociales para que estén enterados de todo lo que vamos haciendo en el centro, actividades, las convocatorias, y pues por ahí tengan toda la información de primera mano de nuestro centro. Muchísimas gracias a todos, gracias doctores, y pues que tengan todos una excelente tarde, y seguimos ahí en comunicación a través de nuestras redes sociales. Saludos a todos. Saludos, muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Saludos.
Ahí los doctores van a dejar sus correos electrónicos en el chat para que puedan contactarlos en caso de que tengan interés de seguir platicando con ellos.